En el auditorio abarrotado de la Universidad Complutense de Madrid. Alejandro subió al escenario con el birrete en la mano, el corazón latiéndole con fuerza. Ante cientos de ojos expectantes, pronunció las palabras que habían estado ensayando en su mente durante semanas: quiero agradecer a mi padre Javier y a nuestro amigo de la familia, Miguel, por su apoyo incondicional. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero no por la emoción. Javier, sentado en la primera fila, sintió un puñal en el pecho. Mientras Miguel, a su lado, palidecía, comprendiendo que su hijo acababa de negar públicamente su paternidad y su amor compartido. Alejandro bajó del escenario con las piernas temblorosas, evitando la mirada de sus padres. El aplauso general lo envolvió como una ola. Pero él solo oía el eco de su propia traición. ¿Cómo había llegado a esto? Todo había empezado 18 años atrás, cuando Javier y Miguel, dos hombres enamorados en una España que apenas comenzaba a aceptar el matrimonio igualitario, decidieron adoptar a un niño huérfano de Sevilla. Alejandro llegó a sus vidas como un rayo de luz. Un bebé de 4 años con ojos curiosos y una sonrisa que derretía corazones. Javier, un profesor de literatura en un instituto de barrio. Y Miguel, un arquitecto freelance. Habían luchado contra burocracias y prejuicios para formar su familia. En aquellos primeros días, el hogar en el barrio de Malasaña era un refugio de risas y cuentos antes de dormir, donde Alejandro aprendía que el amor no tenía formas predefinidas. Pero la sociedad no era tan indulgente. En la escuela primaria, los compañeros susurraban sobre los dos papás raros. Y Alejandro, con solo 8 años, empezó a sentir el peso de las miradas. Una tarde, después de una pelea en el patio donde un niño lo llamó hijo de maricones, regresó a casa llorando. Javier lo abrazó, explicándole con voz calmada que el mundo estaba cambiando. Que en 2005 España había aprobado el matrimonio gay. Y que su familia era tan válida como cualquier otra. Miguel, más pragmático, sugirió una estrategia: en público, llamar a uno papá y al otro tío Miguel, para evitar problemas. Alejandro aceptó, aliviado. Pero esa pequeña mentira plantó la semilla de un conflicto que crecería con los años. A medida que entraba en la adolescencia, Alejandro se volvió experto en el arte del disimulo. En el instituto, contaba historias de una madre ausente para encajar con sus amigos. Un grupo de chicos de familias conservadoras del extrarradio madrileño. Javier y Miguel notaban el distanciamiento, pero lo atribuían a la rebeldía típica de la edad. Dale tiempo, decía Miguel, mientras preparaba la cena familiar. Un ritual que mantenían a pesar de todo. Pero las cenas se volvieron tensas. Alejandro evitaba temas personales, respondiendo con monosílabos. Una noche, tras una discusión sobre política, Javier defendía los derechos LGTB en las elecciones. Alejandro estalló: ¿por qué tenéis que ser tan obvios? La gente habla. Miguel se levantó de la mesa, herido. Y Javier solo pudo susurrar: somos lo que somos. Hijo. El punto de inflexión llegó en la universidad. Alejandro estudió Derecho en la Complutense, donde conoció a Laura, una chica de familia acomodada de Salamanca. Ella representaba todo lo que él anhelaba: normalidad, aceptación social. Empezaron a salir, y Alejandro la presentó a sus padres como mi novia formal. Javier y Miguel la recibieron con calidez, pero notaron cómo Alejandro se ponía rígido cuando ellos se tomaban de la mano.
No hagáis eso delante de ella. Les pidió en privado. Laura. Ingenua. Preguntó sobre la dinámica familiar. Y Alejandro mintió: Miguel es un viejo amigo de mi padre. Vive con nosotros por comodidad. La mentira se extendió. Y pronto Laura lo invitó a conocer a sus padres. Unos católicos devotos que veían el matrimonio gay como un pecado moderno. Mientras tanto, Javier luchaba con su propia crisis interna. A sus 45 años, sentía que su vida era una constante batalla contra el rechazo. Recordaba su juventud en la dictadura franquista, donde ser gay era un delito. Y como Miguel lo había salvado de la soledad. Adoptar a Alejandro había sido su mayor logro. Pero ahora veía cómo el miedo del chico erosionaba su vínculo. Quizá debimos ser más discretos. Le confesó a Miguel una noche en la cama. Miguel. Con 48 años y una salud delicada por estrés acumulado. Negó con la cabeza: no. Amor. El problema no es nuestro, es del mundo. Pero el daño estaba hecho. Alejandro se alejaba cada vez más, priorizando su imagen ante amigos y Laura. La graduación se acercaba como una tormenta. Alejandro ensayaba su discurso, debatiéndose entre la verdad y la comodidad. Llamó a su abuelo paterno, un viudo conservador de Andalucía que nunca había aceptado a Miguel. Ven a la ceremonia, abuelo. Será genial. El viejo accedió. Y Alejandro vio la oportunidad de impresionar a todos, familia extendida. Laura. Amigos. Pero para eso, necesitaba mantener la fachada. No puedo decir que tengo dos padres, pensó, justificándose con el miedo al rechazo laboral en el mundo del derecho, donde los prejuicios aún persistían. El día llegó. Y con él, la traición. Tras el discurso, Javier y Miguel se acercaron para felicitarlo. Alejandro los abrazó brevemente. Pero cuando Laura y el abuelo se unieron, presentó a Miguel como el amigo de papá. El abuelo sonrió, aliviado. Pero Javier sintió las lágrimas quemando sus ojos. Miguel, conteniendo la rabia, solo dijo: felicidades, Alex. Esa noche, en casa, estalló la confrontación. Javier, con voz temblorosa, preguntó: ¿por qué nos niegas? Alejandro, defensivo, gritó: porque no quiero que me miren raro. Vosotros elegisteis esto. No yo. Miguel intervino: elegimos amarnos. Y elegimos criarte con amor. Eso es un error. La discusión duró horas, revelando capas de dolor acumulado. Alejandro se marchó dando un portazo, refugiándose en casa de Laura. Allí, por primera vez, se cuestionó si su elección había valido la pena. El silencio de la noche lo obligó a recordar momentos felices, vacaciones en la Costa Brava, donde Javier y Miguel lo enseñaban a nadar, riendo como una familia unida. Pero el miedo social lo atenazaba. ¿Podría reconciliarse con su pasado? A los días siguientes, Alejandro evitó el contacto con sus padres. Se instaló temporalmente en el apartamento de Laura en Chamberí, un barrio elegante donde todo parecía perfecto. Laura, ajena al drama, lo consolaba: tus padres entenderán, es solo estrés postgraduación. Pero Alejandro sabía que no era eso. Cada noche,
Revivía la mirada de decepción en los ojos de Javier. Y el silencio herido de Miguel. En el trabajo. Había conseguido un puesto en un bufete conservador de Madrid, donde los socios hablaban con desdén de la agenda LGTB que arruina la sociedad tradicional. Allí. Su mentira encajaba a la perfección, nadie preguntaba por su familia. Y él se sentía seguro. Javier, por su parte, se sumió en una depresión profunda. En el instituto, sus clases de literatura perdieron el entusiasmo habitual. Sus alumnos notaban el cambio, pero él lo atribuía a cansancio. Miguel intentaba animarlo: Alex volverá, es joven. Comete errores. Pero Miguel también sufría, su presión arterial subía por el estrés. Y el médico le recomendó reposo. Una tarde, mientras revisaba planos en su estudio, recibió una llamada del abuelo de Alejandro. Oye, Miguel. Gracias por ser un buen amigo para Javier y el chico. No sé qué harían sin ti. Las palabras, inocentes, fueron como sal en la herida. Miguel colgó. Y por primera vez en años, discutió con Javier: ¿ves? Esto es lo que hemos creado al permitirle mentir. La brecha familiar se ampliaba. Alejandro, en una cena con los padres de Laura, se vio obligado a profundizar en la farsa. Mi madre murió cuando era pequeño. Mintió, sintiendo un nudo en la garganta. Los suegros potenciales asintieron comprensivos, pero Laura lo miró extrañada. Más tarde, en privado, ella preguntó: ¿por qué Miguel vive con vosotros? Parece más que un amigo. Alejandro, acorralado, confesó a medias: es complicado, mi padre es gay. Y Miguel es su pareja. Laura se sorprendió. Pero lo aceptó: no me importa. Alex, ¿por qué lo ocultas? Él respondió: por la sociedad. Por el trabajo. Por todo. Esa noche, durmió mal, soñando con su infancia. El conflicto escaló cuando Javier decidió confrontar a su propio padre. El abuelo viajó a Andalucía, a la casa familiar en Córdoba, donde el viejo lo recibió con un abrazo tibio. Papá, Alejandro nos niega porque tiene miedo de lo que tú y otros pensáis, dijo Javier. El abuelo, un hombre de 75 años arraigado en tradiciones, replicó: hijo, yo te quiero. Pero esa vida que elegiste no es natural. El chico hace bien en protegerse. Javier regresó a Madrid destrozado, cuestionando si su orientación había condenado a su familia al sufrimiento. Miguel lo consoló: no es culpa tuya, es la ignorancia del mundo. Alejandro, meanwhile, enfrentaba su propia crisis moral. En el bufete, un caso involucraba discriminación contra una pareja gay. Su jefe lo asignó a defender al discriminador, un empresario conservador. Esto es negocio, no política, le dijo. Alejandro preparó el caso, pero cada argumento le recordaba a sus padres. Una noche, revisando documentos, rompió a llorar. Llamó a un viejo amigo de la universidad, gay declarado, quien lo confrontó: estás viviendo una mentira. Alex, vale la pena perder a tu familia por encajar. Eso lo hizo dudar. La tensión culminó en una reunión familiar forzada.
Laura, preocupada, organizó una cena en su apartamento, invitando a Javier y Miguel. Alejandro accedió a regañadientes. La velada empezó cordial, pero pronto derivó en acusaciones. Javier, con voz quebrada, dijo: «Nos has borrado». «Hijo, ¿somos tan vergonzosos?». Alejandro, defensivo, replicó: «Vosotros no entendéis la presión. En mi mundo, ser hijo de gays es un estigma». Miguel, calmado pero firme, intervino: «Tu mundo es el que eliges. Nosotros te dimos amor, tú eliges el miedo». Laura, atónita, se retiró, dejando a los tres solos. La discusión se intensificó. Alejandro admitió su culpa, pero justificó: «Quería protegeros de las miradas». Javier negó: «¿Nos proteges negándonos? Eso es cobardía». Miguel reveló su salud deteriorada: «Este estrés me está matando». Alex, ¿es eso lo que quieres? Alejandro, abrumado, se marchó de nuevo. Pero esta vez, el remordimiento lo siguió como una sombra. En las calles de Madrid, bajo la lluvia, se dio cuenta de que su elección había costado más de lo imaginado. Días después, un evento social en el bufete lo puso a prueba. Su jefe presentó a un cliente homófobo, y Alejandro tuvo que fingir acuerdo con comentarios despectivos. Al salir, vomitó en el baño, asqueado de sí mismo. Llamó a Laura. Quien lo apoyó: «Debes ser honesto, o te perderás». Eso lo impulsó a actuar, pero el miedo lo paralizaba. Mientras, Javier y Miguel consideraban separarse temporalmente, pensando que quizás su unión era la causa del dolor de Alejandro. La crisis alcanzó su punto álgido cuando Miguel sufrió un ataque de ansiedad severo. Javier lo encontró en el suelo del estudio, jadeando, y lo llevó de urgencia al Hospital Gregorio Marañón. Los médicos diagnosticaron estrés crónico, recomendando terapia y descanso. Javier, aterrorizado, llamó a Alejandro: «Ven. Por favor. Tu padre necesita verte». Alejandro, en medio de una reunión laboral, colgó abruptamente. Pero horas después apareció en el hospital, con el rostro pálido. Al ver a Miguel conectado a monitores, el remordimiento lo golpeó como un tsunami. «Lo siento», murmuró, tomando su mano. En la habitación, los tres hablaron por primera vez con honestidad brutal. Miguel, débil pero lúcido, dijo: «Alex, tu negación nos duele. Pero duele más verte infeliz». Javier añadió: «Hemos luchado por derechos que tú das por sentados. En los 80, ser gay era esconderse, ahora tú eliges escondernos». Alejandro, llorando, confesó: «Tengo miedo de perderlo todo: trabajo, Laura, amigos. La sociedad no ha cambiado tanto». Discutieron horas, desentrañando capas de resentimiento. Alejandro reveló incidentes de bullying en la escuela, que nunca había compartido. Javier se culpó: «Debimos protegerte mejor». Miguel negó: «No. Debimos enseñarte a luchar». Salir del hospital fue un catalizador. Alejandro decidió confrontar su vida.
Primero, habló con Laura, necesito ser yo mismo. Ella lo apoyó. Pero advirtió, mis padres podrían no entender. Luego, en el bufete, rechazó el caso discriminatorio, no puedo defender esto, va contra mis valores. Su jefe lo miró con desprecio, piensa en tu carrera. Chico. Alejandro respondió, pienso en mi familia. Fue despedido ese mismo día. Pero sintió una liberación inesperada. La familia extendida entró en juego. El abuelo llamó. Enterado del incidente hospitalario. Hijo. Miguel está bien. Javier. ¿Harto? Replicó, es mi esposo. Papá. Y Alejandro es nuestro hijo. El viejo. Sorprendido. Admitió, los tiempos cambian, quizás yo deba cambiar. Invitó a todos a Córdoba para una reunión. Alejandro accedió. Viendo una oportunidad de redención. El viaje fue tenso, en el tren. Discutieron estrategias. ¿Seré honesto?, prometió Alejandro. En Córdoba. La cena familiar fue un campo de minas. El abuelo. Tías y primos conservadores llenaban la mesa. Alejandro. Nervioso. Anunció, quiero aclarar algo, Javier y Miguel son mis dos padres. Son gay. Se aman. Y me han criado con amor. El silencio fue pesado. Una tía exclamó, eso es contra Dios. El abuelo intervino, basta. Javier es mi hijo, su familia es la nuestra. La discusión estalló, argumentos sobre tradición vs. modernidad. CVS. Derechos. Alejandro defendió, el amor no daña, el prejuicio sí. Una prima. Joven. Apoyó, tío. Estoy orgullosa de ti. Pero la tía se marchó enfadada. Dividiendo la familia. De regreso a Madrid. Alejandro enfrentó las consecuencias sociales. Amigos del instituto lo confrontaron en redes, ¿dos papás? ¿En serio? Perdió contactos. Pero ganó aliados inesperados. Laura lo respaldó públicamente. Aunque sus padres la presionaron. Elige, él o nosotros. Le dijeron. Laura eligió a Alejandro. Pero el costo fue alto, se mudaron juntos. Empezando de cero. Javier y Miguel. Fortalecidos. Reavivaron su relación. Asistieron a terapia familiar. Donde Alejandro admitió, mi traición fue egoísta, pagué con vuestra salud. Miguel perdonó, todos erramos, lo importante es aprender. Pero las cicatrices permanecían, Javier luchaba con la confianza. Miguel con la salud. Un evento público aceleró el clímax, una manifestación LGTB en la Puerta del Sol. Alejandro. Impulsado por la culpa. Decidió unirse con sus padres. Allí. Ante miles. Habló en un micrófono, soy hijo de dos hombres maravillosos. Los negué por miedo. Pero hoy los celebro. La multitud aplaudió. Pero un grupo conservador abucheó. Recordándole que la lucha continuaba. Esa noche. En casa. Celebraron. Pero Alejandro sabía que había pagado un precio, carrera estancada. Relaciones rotas. Con el tiempo. La familia se reconstruyó sobre bases más sólidas. Alejandro encontró trabajo en una ONG de derechos LGTB.
donde su experiencia personal era un activo. Aquí. Soy yo mismo. Le dijo a Javier. Miguel. Recuperado. Volvió a diseñar con pasión, creando espacios inclusivos. Javier publicó un libro sobre familias diversas, inspirado en su historia. Es nuestra victoria, comentó en una presentación. Pero no todo fue idílico. Laura y Alejandro rompieron, la presión familiar de ella fue demasiado. Te quiero. Pero no puedo pelear esto sola, dijo al partir. Alejandro, heartbroken, se refugió en sus padres. Perdí por ser honesto, lamentó. Miguel respondió, ganaste libertad, el amor verdadero vendrá. Javier añadió, la sociedad cambia lento. Pero nosotros aceleramos el cambio. En una cena navideña en Malasaña. Reunidos con aliados nuevos. Reflexionaron. Alejandro admitió, mi elección inicial fue cobarde. Pero me despertó. Javier. Orgulloso. Brindó, por las familias que elegimos. Miguel. Sonriendo. Agregó, y por las que nos eligen de vuelta. Años después. Alejandro. Ahora de 28. Miró atrás. Había pagado con aislamiento. Pero ganado autenticidad. En una charla TED en Barcelona. Compartió su historia, negar a mis padres me costó todo, abrazarlos me dio más. El público debatió, ¿valía la pena el riesgo? ¿Fue correcto que Alejandro ocultara inicialmente su familia por miedo al rechazo social? ¿O debió enfrentar las consecuencias desde el principio?